Buenas tardes, familia. El Señor los bendiga, el Señor los guarde a todos. Espero que estén teniendo una semana santa agradable, muy significativa. Espero que el Señor nos ayude a todos a tomar el tiempo para reflexionar en todo este tiempo que es parte de nuestra fe, parte central de nuestra fe cristiana. Meditar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que se cumplió en la vida y obra de nuestro Señor Jesús y que culminó o que llegó hasta cierto punto importante de nuestra fe en su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección y la ascensión también a la diestra del Padre. Hemos tenido muchos devocionales y ha habido, de muchas formas se ha estado compartiendo de diferentes pastores, hermanos, hermanas de toda Latinoamérica a través de este enlace de la Iglesia Metodista Libre Latinoamericana. Y yo sé que aparte también, familia, pues hay muchos pastores que comparten estos días. Creo que no ha faltado la enseñanza, los devocionales. Este jueves no tendremos el estudio habitual de los jueves. Vamos a dar pie para que sigan llevando una secuencia de estudios, hermanos, familia, usted que me escucha a través de la IML, Iglesia Metodista Latinoamericana, y como vuelvo a decir, a través de las diferentes pues, iglesias y personas que comparten. Quiero tomarme el tiempo, hermanos, en este tiempo de Semana Santa, algo que es muy habitual, pudiéramos decirlo, que es tradicional, es meditar en las 7 palabras. No sé si usted alguna vez le ha tocado escuchar acerca de las 7 palabras. Realmente no son 7 palabras, son frases, ¿no? Alguna de ellas es, por ejemplo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el Señor Jesús exhala y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. También cuando está Juan ahí, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Y bueno, son varias palabras que realmente meditamos en alguna palabra central que se pronunció allí, pronunciada por el Señor Jesucristo. Y yo estuve meditando en una palabra que me llama mucho la atención. Y la encuentro sumamente significativa y yo quiero solamente compartir. Es una pequeña reflexión nada más, también un pequeño devocional. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, el Señor Jesucristo tuvo una sensación, experimentó una sensación de abandono el Señor Jesús. En Mateo 27:46, si usted quiere leer en la Biblia, la palabra de Dios, estos son relatos que lo menciona Marcos, lo menciona Lucas y Juan también, y me gusta mucho como lo dice Mateo. Dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y eso está nosotros podemos entender que está escrito en arameo o en hebreo, y la traducción dice: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabe que esta palabra que pronunció el Señor Jesús, Él está repitiendo las palabras del salmista. Si usted toma su Biblia en el Salmo 22, versículo 1, el salmista también clamó de esa manera. Yo le voy a leer para que usted vea lo que el salmista estaba diciendo. Y Jesús repitió estas palabras, pero ahorita yo quiero que meditemos en ello, hermanos. En estas palabras que Jesús repitió del rey David. Esto las pronunció el rey David. El Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que agrega en este versículo es: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si sigo leyendo un versículo adelante, más todo el versículo dice: Dios mío, clamo de día
y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sabe que el salmista escribió esto porque él experimentó una sensación? Es decir, se sintió abandonado por Dios y se sintió que él clamaba a Dios y no le respondía y no había, dice él, y estás tan lejos de mi salvación, o sea, no había para él salvación. Él sentía que no había salvación para él. Si leemos en Isaías 53, hermanos, Isaías 53 es como se le ha llamado, es profecía mesiánica. ¿Qué es esto, profecía mesiánica? Es profecía que apuntaba hacia el Mesías, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y Isaías 53, en más de un versículo nos habla del varón experimentado en quebranto y en dolor. Y hay una parte en los versículos que nosotros, dice, incluso lo rechazamos y todos evitamos mirarlo. Pero está hablando profecía. Y en la Reina Valera dice como que escondimos de él el rostro. Es decir, como si nosotros hubiéramos querido apartar nuestra vista del Señor Jesús. Dice la Escritura, en ese mismo libro de Isaías, que en el varón experimentado en quebranto y en dolor, en el Mesías, en Cristo, fue depositado el pecado de toda la humanidad. Aunque Él no pecó, pero se puso por servidor nuestro, se puso en nuestro lugar. Una palabra que se ha utilizado es la palabra vicario. Un vicario es un sustituto, es alguien que se coloca en la posición de alguien más, es como representante de alguien más. Y el Señor Jesús fue eso. Él se colocó en esa posición, en la cruz del Calvario, pero no llevando culpas suyas. Perdón. El Señor Jesús se colocó en la cruz del Calvario porque sabía que con ello traería salvación para toda la humanidad. Él sabía que había de experimentar este quebranto y este dolor, pero no era por él mismo, era porque estaba poniéndose en el lugar de la humanidad. Dicen los teólogos y dicen los conocedores, este es un pasaje, hermanos, que nunca lo conoceremos totalmente a cabalidad. Nunca, perdón que use el pleonasmo pero totalmente o a cabalidad es lo mismo, nunca lo conoceremos por completo. No puedo entender cómo fue posible que en la vida del Señor Jesús, en su cuerpo, en su ser, haya sido colocado. Nuestra mente, hermanos, no alcanza a comprenderlo. Pero lo creemos y lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice, que Él cargó con todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y dice la Escritura que en algún momento, estando Él en la cruz del Calvario, Él sintió que el Padre lo abandonaba. Han dicho los teólogos, decía hace un momento, los estudiosos, que es como si el Señor, porque ahí menciona, se dio cuenta cuando le mencioné, como que escondimos de Él el rostro, o sea, no quisimos mirarlo, dice, todos evitábamos mirarlo. La Reina Valera dice como que escondimos de Él nuestro rostro. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Dice la Escritura que esto era profecía que se había de cumplir el Señor Jesús, y es como si Dios se hubiera tapado así, incluso, perdón por lo que voy a hacer, lo a la espalda, es como si Dios le hubiera dado la espalda, como si Dios mismo, Jehová el Padre, le dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él estaba depositado el pecado de toda la humanidad. Vuelvo a decir, nunca entenderemos a cabalidad todo lo que este pasaje nos dice, nunca lo entenderemos por completo, pero lo que sí podemos entender este pasaje, hermanos, lo que Jesús experimentó, hermanos. Amigo, usted que me escucha, Jesús experimentó la sensación de estar solo, experimentó la sensación de abandono. Y yo creo que puedo ir más allá. Jesús en la cruz estuvo solo. ¿Y por qué quiero yo compartir esto? ¿Por qué estoy compartiendo? En este tiempo, hermanos, familia, amigo que me escucha,
hemos experimentado, muchas personas, hemos experimentado por la condición en la que hemos estado como de aislamiento, hemos experimentado esa sensación como de estar abandonados. Es importante, hermanos, la comunión los unos con nosotros físicamente, o sea, presencialmente. Es importante tener comunión. Y el ser humano y nuestra mente y nuestras capacidades humanas lo resienten. De tal manera que hay muchas personas experimentando esa sensación como de aislamiento, como de abandono. Yo quiero decirle esto. El Señor Jesús nos entiende. El Señor Jesús sabe lo que es estar en esa posición de sentirse. Nosotros solamente nos sentimos, creemos que estamos abandonados. Es una sensación, es un sentir. Así nos sentimos. Pero Jesús realmente, el Padre le dio la espalda en el momento en que estaba en la cruz. Él sintió lo que es verdaderamente estar abandonado por el Padre, al punto que clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y él estaba pronunciando las palabras del salmista, porque el salmista también esa sensación tuvo de sentirse abandonado por el Padre, porque sentía que su salvación estaba muy lejos. Clamo a ti de día y de noche y no me respondes, decía. ¿Cómo se ha sentido, hermano? Yo hasta aquí quiero llegar, solo decía que es solamente un pequeño devocional. ¿Ha experimentado, ha tenido esa sensación de estar solo? ¿Se ha sentido solo, sola? ¿Se ha sentido que en algún momento usted clama a Dios y como que no hay respuesta, o como que clama al aire? Y déjeme decirle que el Señor Jesús le entiende. El Señor Jesús nos entiende, porque Él experimentó en su vida propia esa sensación. Es decir, se sintió abandonado por el Padre. Clame en estos días. Dígale: Señor, hoy me siento lejos de ti. Y quiero abrir un paréntesis. No es que necesariamente porque algunas veces estamos en pecado o porque nos andamos portando mal. Si acaso hay eso, bueno, yo le invito a que reflexione y clame al Padre y pida perdón. Pero vuelvo a decir, no siempre es por eso. Algunas veces nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón anda todo embarañado por una situación aquí, una situación allá, y nos sentimos como que el Señor está lejos de nosotros y no nos responde. Vuelvo a decir, pero es una sensación. Clame a Cristo. Cristo, el Señor Jesús, nos entiende y viene a nuestro socorro. El deseo de mi corazón, hermanos, es que en este tiempo de Semana Santa podamos experimentar una nueva y renovada presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, que podamos experimentar una nueva y renovada presencia de Dios. Obviamente una sensación de presencia de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y le invito a meditar en todas las reflexiones, en todos los devocionales que se estarán presentando. Vuelvo a decir, hermanos, este jueves no tendremos el estudio habitual por las tardes, y yo comparto este pequeño devocional. Usted tendrá tiempo de verlo. El Señor le bendiga. Le recuerdo que este domingo que viene tenemos culto presencial. Vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener domingo de resurrección a la vez que vamos a celebrar la cena del Señor. Va a ser algo precioso. Recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y participar de los elementos que significan su cuerpo y su sangre. Que el Señor les bendiga a todos, y oro para que el Señor venga al encuentro de cada uno de nosotros. Señor, ven a nuestro encuentro. Señor, gracias por tu presencia prometida. Gracias, Jesucristo, porque tú nos entiendes. Gracias por tu sacrificio obrado en la cruz del Calvario, en el cual te pusiste, oh Señor Jesús, en el lugar de toda esta humanidad, de toda la humanidad, Señor, para traer salvación y vida eterna. Y sigue hoy día teniendo poder para salvación y vida eterna. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
El Señor les bendiga a todos. Nos vemos con la ayuda de Dios el siguiente domingo.